comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra del Señor. Pareciera que la Biblia y la historia de la humanidad en general, el ser humano, está compuesta por algunas cosas que podríamos decir ilógicas o casi incoherentes a la razón humana, completamente incoherente desde un punto de vista casi científico, humano, biológico, desde un punto racional. Por ejemplo, encontramos en la Biblia la historia de un pequeño que se llama David, que es el único que se enfrenta a un tremendo gigante Goliat. Y Goliat le dice: ¿tú vienes a mí? Es decir, lo miren menos porque era ilógico que un pequeño, un niño, el cual prácticamente no se podría quizás ni la armadura ni la espada, podría enfrentar a quien era el héroe y el gran soporte simbólico de un ejército que era el de los filisteos. Cualquiera pensaría que es un caso perdido y que no tiene mucho que hacer. Muchas veces las expectativas de nosotros están puestas sobre pensamientos racionales, en los cuales muchas veces los estadistas pueden decir: aquí uno debería quizás apostar, quizás uno debería creer, quizás uno debería poner la confianza. Sin embargo, muchas veces se da una estadística contraria y quedamos completamente sorprendidos cuando algo que pareciera no haber tenido ninguna forma de que pudiera ganar, de que pudiera hacerse notar, gana, es notado y además incluso puede triunfar. Muchas veces se da también en lo que es los deportes. En los deportes vemos que hay personas con grandes aptitudes para poder ser campeones. Sin embargo, a veces nos llevamos sorpresas y los que menos creían, esos fueron aquellos que pudieron liderar o llegar al triunfo. Así se da dentro de la historia de la humanidad cuando nosotros vemos y observamos las cosas con nuestro pensamiento humano. Cuando creemos que nuestro pensamiento humano, nuestra experiencia, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de lógica puede superar incluso algunas cosas que son las cosas comunes o las cosas que podrían venir de Dios. Incluso le damos parámetros a Dios para que pueda desenvolverse y desarrollarse en medio de algunas situaciones o con algunas personas que parecieran ser enviados de Él. El asunto es que muchas veces Dios nos sorprende y nos sorprende desde ambas partes. De los que esperábamos mucho, recibimos poco. De los que esperábamos poco, aprendemos mucho. Y así se da dentro de la historia de la humanidad. En el caso personal, les voy a comentar una anécdota que no salga de aquí, pero les voy a comentar que
cuando yo era pequeño, hasta aproximadamente, bueno, en realidad dentro de mi juventud también, íbamos siempre con mi hermano a la iglesia, y mi hermano, que se llama César, era predicador de la iglesia, predicador laico, y era un excelente líder, mi hermano. Y todos veían en mi hermano mayor que iba a ser pastor. Todos decían, el hermano César sin duda alguna va a ser pastor. Y yo era el hermano menor, somos solamente 2 hermanos, nos llevamos por 5 años de diferencia. Y yo era el menor que le acompañaba en todo y que era alegre, que era feliz, y charachero. Y decían, el hermano César sin duda alguna va a ser un pastor y creemos nosotros que puede ser aquel que siga la senda. Sin embargo, bueno, mi hermano es profesor, un profesor destacado, y pasó todo lo contrario. El menor, el que todos encontraban que era un poco desordenado, que era un poco más quizás rebelde, un poco más dicharachero, él recibió el llamado pastoral y aquí estoy. Si es que alguno de los hermanos de ese tiempo le hubieran dicho, yo viajé al futuro y en realidad es Felipe el que es el pastor, algunos hubieran dicho, ¿en qué momento de la historia pasó esto? ¿En qué momento me perdí? Claro, porque sin duda alguna, dentro de la lógica humana, hubiera sido lo otro. Sin embargo, los caminos del Señor siempre van haciendo de acuerdo a su voluntad. Siempre se van armando, siempre se van creando. Siempre el Señor va poniendo diferentes formas en las cuales las personas, los que están en el entorno, se van sorprendiendo de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede cambiar, de lo que Dios puede transformar, con lo que Dios nos puede a cada uno de nosotros asombrar, incluso cuando creemos que desde esta forma o con estas personas no podemos quizás avanzar, el Señor puede hacer todo lo contrario y puede hacer avanzar su iglesia, edificar su iglesia, hacer desarrollar la misión de la iglesia con aquellos en los cuales nosotros no creíamos que tenían algunos potenciales. Fíjese que la historia del Evangelio del día de hoy pareciera ser una historia muy simple y quizás muy lógica para esos tiempos. Jesús se había presentado como aquel que había sido enviado por Dios para anunciar una buena nueva, para poder venir a dar vista a los ciegos, para venir a liberar, para venir a sanar a la gente. El problema que se da es cuando Jesús les dice a ellos esto de que el Espíritu de Dios está sobre mí, o sea, es decir, que el enviado de Dios que va a tener el Espíritu Santo soy yo, y esta Escritura se ha cumplido delante de vosotros. Ahí se les genera un problema a la sinagoga y al pueblo. Ahí se les genera un problema a los religiosos, porque empiezan a comentar, pero este que no es el hijo de José, que no es el hijo del carpintero, que no es aquel que hemos visto correr por la aldea, que no es este que muchas veces acompañó a su papá que nos pudiera arreglar la puerta, las ventanas. ¿No es este el mismo que es el hijo de María, que muchas veces hemos visto llevando agua, acompañando a su esposo? Es alguien de nuestra vida cotidiana en el cual no hemos visto tampoco que se haya desarrollado un tremendo ministerio, ni tampoco una gran carrera, y Él nos viene a decir a nosotros que la profecía se ha cumplido en su vida y que además de eso tiene el Espíritu de Dios y Él va a venir a liberarnos. Pero si nosotros le conocemos, ¿cómo puede ser esto? Porque nosotros, como pueblo, como religiosos, sabemos de que para poder llevar tal estatus, tal responsabilidad, al menos debería ser parte de la forma más importante de desarrollar la religión en ese tiempo. Sin embargo, Jesús les dice claramente, es obvio que ustedes me van a decir a mí, médico, cúrate a ti mismo. Haz señales acá, demuéstranos que eres realmente aquel que tú dices ser. Porque nosotros necesitamos
confirmar con nuestros ojos, con nuestra lógica humana, queremos confirmar con nuestro pensamiento, con nuestra religión, queremos medir tu capacidad para poder darte entonces el respaldo para que puedas realizar tu ministerio. Y la gente se enojó tanto que quiso tirar a Jesús por el despeñadero, es decir, quiso exterminar su vida. ¿Por qué? Porque no le creían a Jesús. No le creían a Jesús que Él podía ser el Mesías que venía a cambiar el mundo. No le creían que Él podía tener un ministerio para trabajar por la obra de Dios. No le creían que a través de Él podían ver el reino de Dios. No le creían que Jesús podía cambiar el mundo entero. Muchas veces, en el día de hoy, nosotros nos encontramos también con diferentes situaciones, con diferentes personas, en las cuales dentro de nuestra lógica humana, dentro de nuestro pensamiento, tratamos de medir antes sus aptitudes o sus capacidades, su trayectoria, para poder confiar en ellos. Y no se trata de que seamos desconfiados, sino que se trata de que muchas veces cuidamos tanto la misión, somos celosos de la obra de Dios, que no queremos que algo se pueda ver entorpecido, que algo se pueda ver quebrantado o vulnerado, que sea vulnerada la seguridad de nuestro tiempo en medio de nuestra iglesia. Pero Dios también nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que es cierto, debemos cuidar nuestra identidad cristiana, debemos cuidar la obra de Dios, pero también debemos tener la capacidad de poder ver más allá que con nuestros ojos humanos, escuchar más allá que con nuestros oídos humanos, sino que tratar de interpretar y poder aceptar de que Dios siempre tiene planes que a cada uno de nosotros nos pueden parecer quizás inverosímiles, pero Dios tiene planes para desarrollar en el ministerio de la obra y de la misión de la iglesia. Y puede ser que seamos usados nosotros como instrumentos de Dios, o puede ser que sea el que está al lado mío el que sea usado como instrumento de Dios. Sin embargo, lo que el texto nos va a decir, independientemente de que todos somos parte de una misma historia que construye la misión de la iglesia en el aquí y en el ahora, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos importantes en la obra de Dios. Nadie sobra en la obra de Dios. Y debemos creer que Dios nos ha puesto aquí y ahora para trabajar junto con nosotros. Por lo tanto, nadie puede ser mirado en menos, porque Dios nos ha traído aquí para trabajar y para realizar y para continuar la misión de que es el reino de Dios en medio de nosotros. Y eso es lo que la gente no puede entender. No puede entender que alguien que nace de ellos mismos, no puede entender que alguien que no tenga todas las capacidades que ellos exigen, no puede entender que alguien que es desconocido en el mundo más afuera pueda ser parte de un proyecto tan importante como es la extensión del reino. Pero hoy Jesús nos dice qué es lo que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer, hermanos y hermanas, es creer que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a la misión. Hay un dicho por ahí que dice, creas el cuento. Tiene potenciales, sí, pero creas el cuento. ¿Qué significa creerse el cuento? Es decir, creer que tenemos habilidades y capacidades para trabajar y desarrollar en el reino de Dios. Sí, porque fuimos llamados por el Señor. No fuimos llamados por cualquier persona, ni fueron llamados por el pastor, ni por los predicadores. Fuimos llamados por el Señor para trabajar en la obra de Dios. En segundo lugar, hermanos y hermanas, podemos nosotros, cada uno de nosotros, dar testimonio
aún en medio de nuestras pequeñas Galileas, de nuestros pequeños espacios donde nos desenvolvemos, en medio de nuestros lugares donde vivimos lo cotidiano de la vida, ahí podemos, cada uno de nosotros, dar testimonio de que Dios nos está utilizando y que podemos ser instrumentos en sus manos. Confiemos plenamente que no es necesario que vayamos a grandes lugares o lejos lugares desconocidos por todo, donde nadie nos conozca para hacer la misión. Al contrario, ahí donde nos conocen, ahí donde estamos, ahí donde el Señor nos ha puesto, en nuestras familias, en otros lugares de trabajo, en nuestras poblaciones, barrios, en los edificios donde vivimos, en todo momento y en todo lugar, podemos desarrollar la misión de Dios en medio de nuestra gente. Es ahí donde se manifiesta la obra de Dios, en lo cotidiano y en lo doméstico, en lo del día a día, con nuestras acciones, con nuestra paz que transmitimos, con nuestras acciones de amor, de solidaridad. Ahí está Dios en medio de nosotros. Y muchos pueden decir, pero si yo lo conozco, pero si yo sé quién es, yo sé de dónde viene, yo sé cómo vive todos los días. Sin embargo, ahí podemos dar testimonio con más fuerzas de que Dios puede cambiar nuestra vida y puede transformar al mundo entero. Y es otra cosa más. Creamos que ninguno de nosotros, ninguno, está aquí solo ocupando una banca. Cada uno de nosotros representa en lo particular la misión de Dios. Todos. Por lo tanto, lo que debemos hacer no es ser como el pueblo que le cerró las puertas a la renovación que traía Jesús, a la buena nueva que traía Jesús, sino que al contrario, debemos abrir las puertas y nuestros corazones para que todos participemos y para que todos seamos parte de este hermoso trabajo que es seguir expandiendo el reino de Dios. Hermanos y hermanas, muchas veces vamos a tener obstáculos en nuestra vida. Muchas veces vamos a tener dificultades. Muchas veces vamos a tener que luchar. Muchas veces vamos a tener que tener esa fortaleza y esa fuerza para poder enfrentar nuestros contextos de vida. Cada uno de nosotros tiene su propia lucha, sus propios miedos. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, que es el lugar donde muchas veces se nos impide desarrollar la misión. Cada uno de nosotros tiene su propio pueblo y su propia gente en su propio entorno, que muchas veces dificulta que seamos luz. Pero el texto de hoy dice que Jesús pasó por entre medio de ellos, enfrentó la adversidad, enfrentó todas las dificultades, pasó por entre medio, no por al lado, ni lo saltó, ni se fue corriendo, sino que pasó por entre medio de ellos. Eso quiere decir que nosotros también podemos seguir adelante en medio de las dificultades de la vida. Sigamos avanzando, sigamos creyendo, sigamos confiando, porque Dios está con nosotros. Sigamos teniendo esa fe y esa fortaleza que solo Dios nos puede dar. Sigamos resistiendo cualquier cosa que trate de opacar nuestro ministerio. Sigamos siendo luz, sigamos siendo sal. Todos nosotros hoy día aquí podemos recibir lo mismo que recibió Jesús, el Espíritu de Dios que nos impulsa a seguir viviendo una vida de fe. Sigamos hermanos, sigamos con fe y no tengamos miedo, porque Dios siempre irá con nosotros. Para terminar, recordar una letra de un grupo bastante conocido, el dúo dinámico, quizás algunos lo recuerdan. Dice: cuando pierda todas las partidas,
cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo y soportaré los golpes, jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré y resistiré. Y vamos a resistir no porque seamos superhéroes, sino porque Cristo está con nosotros. Vamos a seguir mirando la vida, a pesar de que la vida muchas veces nos ponga obstáculos, seguiremos resistiendo y avanzando con esperanza, porque hemos creído en aquel Dios que siempre nos va a ayudar a hacer la buena obra, la buena misión, y va a reconfortar nuestras vidas, nuestras almas y nuestros espíritus en todo momento y en todo lugar. Sigamos avanzando, sigamos resistiendo y no miremos las cosas por una lógica humana, sino que sintamos ciertamente que los planes de Dios superan todos los planes de nosotros los seres humanos, porque Dios no trabaja con estadísticas humanas, sino que trabaja con el poder de su Santo Espíritu, y por eso hoy día nosotros estamos aquí. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por su palabra y pedimos en el nombre de Jesús que usted nos ayude siempre a mirar la vida con optimismo, a mirar la vida sabiendo de que usted renueva siempre nuestra esperanza, de que podemos resistir, de que todos somos parte de esta misión, de que cada uno de nosotros, independientemente del rol o de la labor que cumpla, es importante dentro de la extensión del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a creer firmemente que es en medio de nuestros entornos, aquí en medio de nuestra comunidad de fe, donde hemos de dar testimonio. Y aunque muchas veces nos apunten con el dedo, aunque muchas veces quieran hacernos tropezar, sabemos, Señor, que usted nos acompañará y que nada ha de estar en contra de nosotros, porque Cristo está con nosotros. Y así seguiremos dando testimonio de lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.